Seguimos con mucho gozo, con mucho recibir del Señor de lo que tiene para ti y para mí. Y en esta mañana yo quiero mandarles un abrazo muy afectuoso a la familia Quintero. Partió a la presencia del Señor nuestra amadísima señora Adelfina. Y la verdad es que estamos con ustedes, Luis, Pere y el resto de la familia que también los conocemos. Un abrazo de parte de nuestra iglesia, todo nuestro afecto y nuestra oración, que el Señor traiga esa paz, esa resignación, esa consolación a cada uno de los hijos y al resto de la familia. Bendiciones para toda la familia Quintero, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y mis amados, pues vamos a continuar. Yo les he estado diciendo en las conferencias anteriores que hay mucha tela de donde cortar. Y en cada conferencia que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, yo me preguntaba, ¿esta será la última? ¿Esta será la última? No, hay más. Y vamos a entrar a la número 7. Así que preparémonos, porque muy interesante todo lo que vamos a escuchar, todo lo que vamos a recoger, lo que vamos a estudiar, escudriñar, que nos va a ayudar mucho, sobre todo una super ubicación, porque el impacto de lo que hemos estado estudiando, cómo fue que el Señor pudo cambiar a un hombre tan extremadamente malo, a un hombre increíblemente siervo de Dios, a apóstol. Y si el Señor lo hizo con el apóstol Pablo, por supuesto que lo puede hacer contigo y conmigo en este tiempo. Pero hay una serie de requisitos, recomendaciones, consejos, que mucho consejo esta mañana del apóstol Pablo para nosotros. Y está en ti y en mí la actitud que tengamos, la aceptación que hagamos de lo que vamos a escuchar y sobre todo si realmente, como es la enseñanza del apóstol Pablo, si queremos crecer espiritualmente, si queremos llegar a nuevos niveles en el espíritu, que es la promesa que el Señor nos ha dado como iglesia para este año 2021. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estemos muy atentos, muy abiertos para recibir esta enseñanza, este consejo, y que realmente lo empecemos a aplicar en nuestras vidas, que fue lo que le sucedió a Pablo. Fue una de las situaciones que hicieron cambiar la vida de Pablo. Así que vamos a orar. Amado Padre, primeramente, gracias por el legado que nos ha dejado el apóstol Pablo. Señor, qué rico es, qué profundo es lo que Él nos enseña acerca de las profundidades de la estructura del ser humano. Hoy, Señor, hoy lo que tienes para nosotros, yo sea dispuesto, yo sea, Señor, ligado, yo sea, Señor, uno de los primeros en proponer en mi corazón, aplicar lo que tú me vas a dar en este tiempo, en el nombre de Jesús. Yo pongo esta enseñanza, esta conferencia en tus manos, la número 7, y que sea de gran provecho para todos nosotros, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, imagínense que está aquí con nosotros, estamos en una conferencia con él, y nos empieza a tratar de explicar acerca del sentido de la pertenencia. No título, por favor. Sentido de la pertenencia. ¿Qué es eso de sentido de pertenencia? El apóstol, hablándole a los corintios, si les llama la atención, cómo a través de estas conferencias, mucho a los corintios, porque era una iglesia muy complicada, muy almática, prácticamente muy carnal.
Y mucho de la esencia de lo que él saca como estructura está ligada a los corintios, que es la iglesia que hoy también, hoy por hoy, prácticamente por la situación humana, repito, almática, está sucediendo en la iglesia. Así que qué bueno que el apóstol en esta conferencia pues nos ilustre, nos lleve, nos enseñe, y sobre todo yo creo que si él estuviera así en carne y hueso, una de las situaciones que él tendría en el corazón, en la cual desde este momento, nos empieza a decir, aplíquenlo, 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 porque es de gran conveniencia para sus vidas. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, y desde este momento vamos a ir captando lo que es el sentido de pertenencia. Dice en el verso 16, Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Podemos captar está el apóstol en este momento, la tremenda estructura, la tremenda profundidad acerca de que le está hablando a la iglesia, a los que conocemos a Cristo, a los que decimos caminar con Cristo, que esa era la iglesia de los Corintios y está hablando para la iglesia de hoy. Y nos dice, ¿no? A ti y a mí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti y en mí? Capta eso. Lo has escuchado 50,000 veces, pero esta mañana el apóstol Pablo nos quiere llevar a esa profundidad de que captemos qué hay, qué está después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y dice, ¿no? ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y aquí está el sentido de pertenencia. Aquí está. El templo es un sentido de pertenencia. El templo es el lugar donde te conectas, donde te enganchas, donde te lleva a determinar realmente quién eres o quién soy, quiénes somos, qué queremos. Y está determinando aquí, templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Porque también nos vamos a ir por el lado de que existen los templos paganos, aquellos templos que determinan un sentido de pertenencia, pero para el otro lado, para el mal, ¿no? Templos que hablemos de religiosidad, hablemos de situaciones espirituales, de situaciones de creencias que amarran, que atan, ¿no? De idolatría, mucha idolatría, que llevan a un sentido de pertenencia, pero no es la precisamente de Dios, y también le llaman templo, ¿no? Templos paganos. Entonces, mis amados, qué interesante que en este momento yo recibo esta determinación que me está hablando Pablo, que yo debo saber, dice, lo está haciendo a manera de pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y desde este momento yo empiezo a determinar mi sentido de pertenencia porque pertenezco al templo de Dios. Comienzo a determinarlo, porque el Espíritu de Dios está en vosotros. Pero si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios somos nosotros, el cual somos nosotros, el
cual sois vosotros, santo es. Y si te das cuenta, no está hablando de que seas un santurrón, de esos de golpe de pecho y esos que quieren demostrar que son muy espirituales. No, está hablando del sentido de pertenencia. ¿A quién le perteneces? Si le perteneces al Espíritu de Dios, tu sentido de pertenencia al templo del Espíritu de Dios, entonces ahí hay santidad. Hay santidad en el nombre de Jesús. Y si el apóstol nos está diciendo de manera determinante que somos, ahorita voy captando, ahorita voy captando, ahorita voy captando a dónde nos va a llevar el apóstol Pablo en esta mañana. Y a los mismos corintios, estamos en 1 Corintios 3, pero a los mismos corintios más adelante, en el capítulo 6, 1 Corintios 6, verso 19, continúa diciéndoles, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, ahí ya entra cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Toma en cuenta esto, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, esta cáscara que estás viendo, esta carne que estás viendo, es templo del Espíritu Santo? Y nuestro cuerpo debe tener un sentido de pertenencia, el cual está en vosotros. Una vez más, el cual está en ti y está en mí. El cual, continúa diciendo, tenéis de Dios y que no sois vuestros. Aquí entra otro punto interesante, muy interesante. Tu cuerpo, que es templo del Espíritu, el que está en ti y en mí, el cual tiene de Dios y que no sois vuestros. Tu cuerpo y el mío ya no son nuestros. Fíjate qué interesante, qué interesante. Porque habéis sido comprados por precio. Tremendo precio que pagó el Señor en la cruz, y ahí fuimos comprados por un tremendo alto precio. Y nuestra conciencia puede ir captando eso. Mi alma puede ir captando eso, mi mente, mi corazón puede ir captando eso en realidad, en la profundidad, cuando Pablo nos está enseñando para un crecimiento espiritual. La promesa de Dios para este año, muchachos, empezando por ti, pastor Ricardo, y por todos los que están conectados y lo que es iglesia, está en el corazón la pretensión de crecer espiritualmente en este año. Entonces, vayamos aterrizando de la profundidad de lo que es esta esencia del templo del Espíritu de Dios, que es lo que nos va a llevar, pero nos va a llevar así a un tremendo crecimiento espiritual. Entonces, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios, glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en el sentido de pertenencia, de lo que nos está explicando Pablo, ¿quién soy? ¿Quién realmente soy? ¿O qué quiero ser? ¿O a dónde voy? Y si estoy captando esto de lo que me sucedió en el momento que yo le abrí mi corazón a nuestro Señor Jesucristo para que entre a mi vida, hay un sentido desde ese momento de pertenencia. Y ahora estamos viendo que de pertenencia a nuestro Señor. Nuestro cuerpo ya no es nuestro, ¿no? Cuando la palabra dice que muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre. Y dice que el Señor hace todo nuevo, todo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí está hecho todo nuevo. Gloria a Dios. Entonces, habéis sido comprados por alto precio, glorifiquen al Señor. Uy, glorifica, eso sea, glorifícalo, dale gracias. Gracias, Señor, al Señor con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu. Ahora entendemos que en el sentido de pertenencia es de Dios. Y como sentido de pertenencia, yo capto y aterrizo ese templo que tengo que ser, a quien le pertenezco. ¿A quién le pertenezco? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces,
Continúa aquí marcándonos Pablo acerca del tremendo peligro que hay en ese sentido de pertenencia a quien nos ligamos o con quién estamos ligados o qué está pasando ahora en mi vida que se tiene que romper, que tiene que cambiar. Porque vamos a entender ahora muchas cosas de por qué no hemos crecido espiritualmente. Te pregunto, ¿cuántos años tienes en Cristo? ¿Cuántos años tengo yo en Cristo? Imagínate 38 años y en 38 años, ¿cómo debería estar yo espiritualmente? Pero algo está pasando en el alma, algo está pasando en la naturaleza humana, algo está pasando que no me ha permitido crecer espiritualmente. Entonces, si escuchamos a Pablo en esta mañana y para este año 2021 sea un propósito, no hombre, 31 de diciembre de este año, tú y yo vamos a estar hablando otro idioma totalmente diferente a como estamos hoy, en el nombre de Jesús. Entonces continúa diciéndole, mira, escucha esto, muy fuerte esta parte. Primera de Corintios 6:15, ahí mismo estamos en Primera de Corintios 6. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¡Ay, qué fuerte está eso! Muy fuerte esa palabra. Una vez más, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Pablo dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí empieza Pablo a explicarnos acerca de cuando la palabra habla de la carne, de la carne. Ha estado hablando del cuerpo. Tu cuerpo le pertenece a Cristo, tu cuerpo es del templo, tu cuerpo tiene de Dios, tu cuerpo ha sido comprado y ahora cambia el asunto a carne. El cuerpo, pero llamado carne. Entonces, vamos relacionando el asunto que cuando habla de carne, el cuerpo está perteneciendo a otro templo. Y aquí está hablando de una ramera. ¿Y por qué ramera? ¿Por qué habla tan fuerte, tan extremoso de ramera? Porque en la ramera es el oficio, si tú quieres, el más fácil, el más antiguo y el más fácil. Como solución de vida, es como se alinean a esta cosa tan extremosa y el Señor está diciendo, Pablo está diciendo, como comparando que a todo lo que nosotros busquemos como fácil, en otras palabras, como pecado, prácticamente dice aquí, te estás uniendo a estas cosas extremosas que traen serias consecuencias y un cuerpo te haces con eso. Un cuerpo, sentido de pertenencia, templo, es otro templo. Hablábamos de templo pagano. Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto está fuerte, amado, fuerte, pero de mucha enseñanza, porque ahorita puedo entender que si me voy por lo fácil, tremendas consecuencias, y lo peor, que dejaría de ser templo del Espíritu Santo para pasar a unirme en una sola carne con otro templo, con ese templo mundano, ese templo perjuicioso, de perdición. Entonces vamos aterrizando. Entonces se está refiriendo a que esta situación que se hace en una sola carne, que entras a lo fácil, ¿sabes en qué se convierte? En una vida difícil. En una vida tremendamente difícil, porque en ese templo prácticamente nos está diciendo Pablo, ahí no estará Dios. Ahí no estará Dios. Entonces, imagínate, ¿no? Fácilmente, ¿a qué me puedo unir a ese templo? O de repente ya estoy en ese templo diciendo que camino en Cristo. Vicios, por ejemplo, amados. Y ponle ahí la cantidad total en la cual ahorita me puedo imaginar en qué vicio puedo estar. ¿En qué vicio?
creencias raras. Ahí entra la parte espiritual, donde nos entramos fácilmente a ese templo con creencias raras. Por ejemplo, algo sencillo que podemos ver, los horóscopos, ¿no? No sé, muchos dirán, yo no practico eso, pero habrá muchos que todavía continúan con esas creencias, continúan con esas cosas místicas. Algunos, ¿a cuántos cristianos he escuchado a través de mi vida para hacerse limpias, para ir con alguien de que le cambie la suerte, ¿no? Y en fin, pues, o sea, y también unirnos a cualquier tipo de pecado, a cualquier tipo de pecado. Entonces son situaciones de sentido de pertenencias, porque dice, una sola carne te harás con eso, una sola carne. Entonces, qué peligroso, ¿no? Ahorita estoy en la tensión ya, en el, como decimos en México, en el aguas. Mejor voy proponiendo que realmente no es tan sencillo ni tan fácil que mis labios digan, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Cristo y el templo del Espíritu Santo está en mí. Eso es cierto, muy cierto, pero mi corazón, mi alma, mi estructura está ligada a otro templo. Pablo nos está llevando a un buen consejo, porque estamos aprendiendo en estas conferencias del crecimiento espiritual. Quiero un real y profundo crecimiento espiritual en el nombre de Jesús. Entonces Pablo, en las cartas, acuérdate que tiene 13 cartas y le habla a todas las iglesias, y en este caso a los Gálatas, ya no determinó sobre la carne. Quien se une a esas cosas fáciles, te unes a una sola carne con ello. Entonces ya está determinado que la carne es el cuerpo, pero la carne está ligado al pecado. Gálatas 5, digo pues, no, está hablando Pablo, digo pues, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Comienzan los consejos, comienzan. Así que agárrate, me pongo yo una almohada aquí en mi espalda ahorita y un casco en mi cabeza, porque aquí viene la parte fuerte del consejo, en la cual va a redarguir mi conciencia, va a redarguir de lo que soy, va a redarguir de lo que está pasando en mi vida. Entonces, andad en el Espíritu, pero de forma determinante, pues, porque pone la palabra pues, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque en el deseo de la carne, uno somos con la carne. Entonces nos dice, pues, andad en el Espíritu. Y no es andad pues, no es así como, anda pues, hazlo pues, ya pues. No, el andar es hazlo, ¿no? Andad en el Espíritu, hazlo, háganlo en el nombre de Jesús. O sea, sentido de pertenencia al Espíritu, que andes en el Espíritu, que pertenezcas al Espíritu, que camines en el Espíritu, sé del Espíritu, conquistado por el Espíritu Santo. Y eso se convierte en una nueva naturaleza en mi cuerpo, una tremenda nueva naturaleza. Porque en la carne, no te unas a la carne, no satisfagas los deseos de la carne, porque en la carne lleva un sentido de pertenencia a ese templo que no es de Dios, que trae ¿qué? Ambiciones, codicias, apetitos, una sed tremenda de los deseos de la carne. Y estamos generalizando. Aquí cada uno va a tomar su posición de reflexión y cómo me redarguye el Señor. ¿En qué parte estás entrado en estos deseos de la carne, Ricardo? De ambiciones, de codicias, de apetitos y de sed, ¿no? De esos deseos de la carne. Y continúa aquí Pablo y se pasa ahora a los colosenses. Y en el capítulo 3, verso 17, les dice, ¿no? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Momento en la cual está determinando este versículo consejo de Pablo, que todo lo que hagan, todo. Y esto va a demostrar tu sentido de pertenencia, va a revelar, va a traer a luz tu sentido de pertenencia, de lo que hablas y nuestros hechos. Ahora comprendemos por qué el Señor decía, por sus hechos lo conoceréis, por sus hechos. Entonces, pero aquí está afirmando Pablo, no están bien los hechos, pero si lo hablas, hazlo. Toda palabra y todo hecho, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces nos damos cuenta, amados, que ahorita yo estoy sacando de mi interior que esta situación es una guerra. Es una verdadera guerra constante, ¿no? Como siempre lo hemos platicado, ¿cuál es la naturaleza de los demonios? Como las moscas. Como las moscas, están dale y dale y dale, persistentes, hasta lograrlo, ¿no? Y aunque tú le hagas, vaya, sáquese, ahí están las moscas, ahí están, ¿no? Entonces es una guerra totalmente entre ahora calificar si estoy en el Espíritu Santo o mi estructura humana me tiene en otro templo. ¿No? Donde están los deseos de la carne y uno me he hecho con eso, uno. Entonces el apóstol Pablo está saliendo ahorita de los Colosenses y se va otra vez a los Gálatas. Todo esto es recomendación, todo esto son consejos, todo esto es una enseñanza que a mí me está, pero revoloteando la mente, me está revoloteando mi interior, ¿eh? Pero muy clarito el asunto. A mí, espero que a ti. Entonces, en Gálatas capítulo 5, verso 17, Pablo dice, porque el deseo de la carne, escucha eso, amados, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tremendo está esto, amados, ¿no? El deseo de la carne es contra el espíritu. Mira, yo determino, yo soy del Espíritu Santo, yo soy templo del Espíritu Santo, Él está dentro de mí y yo decido separarme, yo decido renunciar, yo decido no aceptar todo aquel ofrecimiento que viene en la vida diaria de las cosas carnales, ¿no? Y entonces, en esta guerra que estamos hablando, dice que estas dos cosas que están dentro de mí, los deseos de la carne y el Espíritu Santo, entonces yo decido. Si yo decido caminar en el Espíritu, entonces ya no haré, porque que aquí termina diciendo, ¿no? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el Espíritu, determinando en el Espíritu, yo ya no voy a hacer lo que quiero. Ya no voy a hacer lo que quiero, ¿no? Porque sabré que estoy redarguido de que eso es otro templo y eso no me conviene, ¿no? Y lo determino. Entonces ya no voy a hacer lo que quisiera. Si antes me gustaba esto, ese pecado era tan habitual en mí, ya no quiero. Ya no quiero y renunciaré y me apartaré, ¿no? Y sin embargo, al revés, en la carne, ahí sí hacemos lo que querramos. Ahí sí hacemos, me vale cacahuate. Y por último, ¿sabes qué? Espíritu Santo, no te metas en mi vida. ¿Sabes? Porque yo voy a hacer esto, estoy acostumbrado a esto. Así soy, pues. Así soy y lo haré. Y pues, ¿quién se va a meter conmigo? ¿Y quién me puede decir lo contrario? Y ahí sí estoy haciendo lo que quiero. Pero en el Espíritu no vas a hacer, dice aquí Pablo, no haréis lo que quisierais. Interesante, amados, interesante cómo Pablo ha venido a las iglesias a revolotearlas, ¿no? Y hoy me está revoloteando a mí me está revoloteando totalmente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, son decisiones, son actitudes
Son determinaciones en la cual va a depender de mí si quiero crecer. Si realmente quiero crecer, porque ahorita vamos a ver qué trae el crecimiento espiritual. Ahorita lo vamos a ver, que finalmente en esa conveniencia yo digo, no, pues sí, adelante Señor, propongo en mi corazón desde ahora y todos los días de mi vida. Entonces, aquí Pablo se va ahora a los Romanos. A los Romanos, capítulo 8, en el verso 5. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, escucha esto, por favor, escucha lo que aquí ya entra Pablo a decirnos lo que no nos conviene. Ricardo, esto no te conviene. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hasta tos me da, gloria a Dios. Sale esa cochinada de mi interior del ocuparme de la carne, ¿no? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo me empiezo a ocupar del Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Y dice que tendré vida. ¿Qué nos dice el Señor en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Gloria a Dios. Esto es el ocuparse del Espíritu. Eso vendrá, eso vendrá, eso vendrá. Paz, mi paz te dejo y mi paz te doy, no como el mundo la da, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una vez te voy a explicar, que lo he explicado 50,000 veces. Mi paz te dejo y mi paz te doy. Esta es la paz. Y el Señor dice, mi paz te la dejo, y la deja encima de la mesa. Y la otra dice, esta es mi paz, pero mi paz te la doy, para que sea estructura de vida. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, no? Entonces, qué tremendo que el ocuparse del Espíritu traerá ¿qué? Vida y paz, pero el ocuparse de la carne es muerte, que dice en mismo Romanos capítulo 3, que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, el Espíritu redarguyéndonos aquí, ¿no? Revoloteándonos aquí, para determinar cuál es nuestra actual pertenencia. Ese sentido de pertenencia, ¿qué está pasando actualmente con Ricardo Sumarán? Mi templo, el templo, ¿dónde está mi templo? ¿Cuál es mi templo? ¿No? Y entonces ahorita estamos escuchando a Pablo, que definitivamente conviene por donde le veas, y la tremenda seguridad que hay para un crecimiento, ¿no? El ocuparme del Espíritu, porque me va a traer vida y me va a traer paz en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y continúa aquí en el mismo Romanos 8, Pablo, en el siguiente versículo, en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad, escucha eso, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Qué tremendo está esto. Porque los designios de la carne, ¿qué son designios? ¿Qué nos quiere decir con designios? Pensamientos, tus pensamientos de la carne, tus intenciones de la carne, tus propósitos de la carne, tus intentos, tus planes, son enemistad contra Dios. Y esto produce separación y te produce la no pertenencia. Te quita del estado de pertenencia del Espíritu con el Espíritu Santo. Por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿no? Gloria a Dios. El tremendo problema de la carne es que no hay sujeción. No nos lleva a sujeción, ni a humildad, ni a humillación, ¿no? Te repito, aquí la carne me demuestra
ese estado de pertenencia me demuestra que yo hago en mi vida lo que quiero y me olvidé de que he sido comprado con un alto precio. Me olvidé que mi cuerpo ya no me pertenece, me olvidé que mi vida ahora es de Cristo. Me olvido de eso. Entonces, esos designios carnales, abismo, separación, enemistad contra Dios. Entonces, continúa en Romanos 8, Pablo, en el siguiente versículo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, Pablo, me estás agarrando a palos en esta mañana. Menos mal, ya me puse mi casco aquí. Gloria a Dios. A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué cosas, amados, le puede desagradar a Dios? ¿Qué cosas de mi estado de conciencia, de lo que realmente en la que estoy, le puede agradar a Dios? Yo creo que lo más tremendo para Dios, como lo dicen las Escrituras, es la desobediencia. Es la desobediencia. Y porque en mi estructura carnal, la parte que digo, hacer y no hago. Digo que soy y no lo soy. Prometo y no lo cumplo. Lo deseo, pero no lo llevo a cabo. Entonces, no podemos imaginar en este momento que todo este tipo de situaciones, como yo les decía hace 8 días, por ejemplo, tan sencillo, ¿no? Perdón por insistir en eso, pero tan sencillo como el orar los viernes, como iglesia a las 8 de la noche. Si quiero, lo hago. Si no, no. Si quiero, entro, y si no, no. Y si quiero, y si estoy en antojo. Y otros peor, ¿no? Ponen el teléfono y lo dejan ahí para que vean de que está conectado, pero ni siquiera están ahí. Entonces, ¿eso le agradará a Dios? ¿No? Esa situación carnal, esa situación de estado de conciencia, ¿tú crees que le pueda agradar a Dios? Yo siento que no, ¿eh? Pablo nos dice, yo siento que a mí me ha pasado, porque a mí me ha pasado. Entonces continúa, qué tremendo, es tiempo de reflexión, es tiempo de sacar cosas de la conciencia, mi estado de pertenencia, y continúa ahí mismo en Romanos 8, en el siguiente verso, en el 9. Mas vosotros, ahora sí, todo, no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué consejos, amados. Nos está determinando nuestro estado de pertenencia a ti y a mí. Oh, Señor, Señor, Señor. Hoy Pablo nos está mirando de otra manera a ti y a mí. Nos está viendo de otra manera. Ustedes, Pastor Ricardo, iglesia, los que están conectados. No, yo los veo que ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Eso está, wow, eso me gusta. Pero si es que han determinado y tienen la actitud que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora en ustedes. Y si alguno de Cristo, pues no es de él. Así digamos, conozco a Cristo, amo a Cristo, camino con Cristo, pues no es de él. El Espíritu Santo que mora en mí, ¿no? Aunque yo lo contriste, aunque yo no lo tome en cuenta, aunque no sea ese estado de pertenencia en mi vida, Él lo sabe todo. Lo sabe todo, lo sabe todo, lo sabe todo, porque está dentro de mí. Lo sabe todo, ¿no? Y conoce perfectamente, sobre todo lo más importante, nuestros hechos cuando estamos solos. Cuando estamos en la soledad, cuando estamos sin personas, en nuestros pensamientos, lo sabe todo.
lo sabe todo el Espíritu Santo. Entonces, eso es, en este estado de pertenencia que nos está explicando Pablo en esta mañana, ¿a quién pertenece? ¿En qué lado estamos? Lo sabe perfectamente. Entonces, mi respuesta inmediata en la propuesta en mi corazón, Señor, hoy estoy entendiendo lo que es tener el templo del Espíritu Santo. Ese estado de pertenencia, ese es mi templo en el nombre de Jesús. Y ahora Pablo deja un poquito aquí a los corintios y se regresa con los gálatas en el capítulo 5. Pero si soy, Gálatas 5, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hace un rato hablaba de que no pertenecen a la ley de Dios, la ley de Dios. Y dice que en la carne no podrán sujetarse a la ley de Dios. Y aquí está hablando de la ley del hombre ya. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, o sea, bajo la ley del hombre. ¿Y qué es la ley del hombre? Es sujetarte a un tipo de comportamiento. La ley del hombre que dice, a ver, ¿qué nos va a suceder si robamos? ¿Qué nos va a suceder? Pues a la cárcel. ¿Qué nos va a suceder si matamos? Pues a la cárcel. ¿Qué nos va a suceder si hay otro tipo de situaciones que nos viene para peor? Pues eso pasará, ¿no? Entonces, la ley de los hombres, esa sujeción de la carne ligado a la ley del hombre, por eso nos lleva, ahora entendemos por qué nos lleva, que queremos hacer hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. Y continúa aquí en Gálatas 5. ¿Se acuerdan de esta lista? Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿no? Adulterio, rápido porque ya el tiempo se me está yendo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una lista aquí, ¿no? En la cual, en la carne, yo digo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, aquí dice de borracheras, ¿no? Nada más por ponerlo suavecito, borracheras. ¿Qué problema? Si todo el mundo se emborracha, ¿cuál es el problema que yo me eche unas copitas, ¿no? ¿Por qué tanto extremo aquí? Entonces, el asunto es mi estado de pertenencia. Si quiero hacerla con el Espíritu, y el Espíritu Santo me puede decir, Ricardo, tú puedes decir cuál es el problema, pues, ¿qué tiene de malo emborracharse? ¿Qué tiene de malo hablar groserías? ¿Qué tiene de malo hacer esto o el otro? Ese es tu sentido de pertenencia. Pero si quieres hacer las cosas de acuerdo a mí, de acuerdo al Espíritu, te voy a retar, Ricardo, que busques en las Escrituras, busca que cuando yo me he emborrachado, nos los dice el Espíritu Santo y Cristo cuando se emborrachó. Si encuentras en las Escrituras que yo me emborraché, que yo hablaba groserías y que yo era un patán, entonces tienes toda la libertad porque lo vas a hacer de acuerdo al Espíritu. De borracharte, de hablar groserías, de hacer lo que quieras, porque si lo encuentras en las Escrituras, pero si no lo encuentras, entonces estás en una situación de sentido de pertenencia que no es conmigo. No es conmigo. Y por lo tanto, no heredarán el reino de Dios. Y eso no va a ser cuando te mueras, ¿eh? No heredarán el reino de Dios aquí en la tierra. No heredaremos tú y yo aquí en la tierra. Entonces, continúa aquí en Gálatas 5. Y eso es lo más importante de la predicación de Pablo en esta mañana, para ti y para mí. En el Espíritu. Sentido de pertenencia en el Espíritu. Sois templo del Espíritu. No sois ya vosotros. Tu cuerpo no te pertenece. Cristo compró con un alto precio. Entonces ya no te pertenece. Entonces, ¿qué hago? Doy libertad al Espíritu Santo que está en mi interior para que su naturaleza, su real naturaleza, su real estado de pertenencia se manifieste a través de mí. Gálatas capítulo 5 continúa, dice,
con sus frutos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley. Aquí en el Espíritu puedes hacer lo que quieras. Decíamos hace un rato, ¿no? En el Espíritu haz lo que quieras. Por ejemplo, el fruto del Espíritu en el amor. De amor, ama lo que quieras, ¿eh? No te vas a ir a la cárcel por eso, ni vas a ser condenado, ni enjuiciado, ni va a haber muerte. Al contrario, vida y paz, ¿no? Si el fruto del amor se manifiesta en ti, lo que quieras, no hay ley. Gozo, gózatelo, no hay ley. Paz, esa paz. Aquí, no allá en la mesa, aquí la paz de Dios. La paciencia, la benignidad, ¿no? Esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre. Hagan lo que quieran con eso, porque tienen total y absoluta libertad con los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Te imaginas? Como siempre lo he dicho, el ser humano no tiene paciencia, porque si te das cuenta, son frutos del Espíritu Santo. No tiene paciencia, pero a través del Espíritu Santo, en ese estado de pertenencia, empieza a fluir a través de mí la paciencia. Te lo voy a volver a repetir, esto lo he platicado varias veces, que una persona me dice, oye, pastor, qué paciencia tienes, ¿eh? Te admiro porque qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo puedes estar escuchando los problemas de la gente todo el día, estando siempre viendo las situaciones que le pasa a la gente, orando por ellos, ¿no? ¿Qué paciencia tienes? Y mi contestación fue inmediata. Ricardo Sumarán no tiene paciencia. No tengo paciencia. Llegará un momento que me hartaría, ¿eh? No, ya me cansó, ya tiro el teléfono, lo estrello contra la pared, ya no quiero escuchar más problemas. No, pero por la situación del fruto del Espíritu Santo, de la paciencia manifestándose en mí, puedo estar escuchando en el nombre de Jesús. Y Pablo nos dice, habrá alguien que esté entendiendo esto. Gloria a Dios. Entonces, contra tales cosas no hay ley. Hagan lo que quieran, hombre. Una vez más, amen, gócense, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hagan lo que quieran, hombre. El tamaño que quieran, porque ese estado de pertenencia solamente viene de Dios, solamente está en el Espíritu Santo. El otro estado te lleva a perdición, te lleva a la muerte. Gloria a Dios. Y continúa, ¿no? Estábamos leyendo el verso 23 de los frutos, ahora nos vamos al verso 24. Pero los que son de Cristo, escucha esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es esto? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y no es como algunos que fuman han deseado dejar de fumar y no han podido. O toman, ¿no? O se drogan. Pero el crucificar la carne con esas pasiones y deseos es tan sencillo, amados, tan sencillo, y yo lo he experimentado y lo voy a volver a explicar, que yo era adicto a la Coca-Cola, pero adicto, las 24 horas. Y me viene el primer preinfarto hace 15 años, me hacen los exámenes y el doctor viene y me dice, ¿usted toma Coca-Cola? Y pues obvio, ¿no? Soy adicto. Y él me dice, en ese momento me dice, la coca lo está matando. La coca es el primer veneno para el corazón. Por los ingredientes que trae, forman sarro en las arterias, en la multitud de arterias. El sarro nunca se va a poder quitar. Es tan duro que va avanzando. Por eso hoy en día, de jóvenes, muchos jóvenes están muriendo de infartos al corazón por la Coca-Cola. Entonces, cuando el doctor dice, la coca lo está matando, y está saliendo esa palabra de sus labios, ¿qué dije yo? Nunca más. Nunca más. En ese momento yo tomé una determinación. ¿Y sabes qué pasó? El Espíritu Santo me ayudó. Me ayudó. Das el paso, toma la determinación y el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Tú crees que hubo algún momento en la que, la deseo, la extraño, como quisiera tomarla, la recuerdo fría? No. 15 años que no tomo una sola
gota de Coca-Cola, puedes ponerme 50,000 botellas ahí, porque ¿sabes qué? Estamos ya llevados por el Espíritu Santo a esos deseos de la carne, a esos deseos y pasiones. Estamos llevados por el Espíritu Santo, escucha eso, a prueba superada. Por eso la reflexión de mi estado en la que estoy nos está hablando muy fuertemente el Espíritu Santo, porque nos quiere llevar, escuchen eso, a nuevos niveles, a nuevos niveles, a nuevos niveles, en el nombre de Jesús. Ya voy a terminar. Gálatas capítulo 5, verso 25, en el siguiente versículo. Entonces Pablo diciendo, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Se acuerdan cuando dijo, y cosas semejantes a estas? Y aquí está agregando más cosas semejantes, ¿no? Eso de estar vanagloriosos, irritándose, envidiándose y en fin. Entonces, si vamos a andar en el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Y terminando, el consejo, que creo que a mí en lo particular, ya estudiándolo, ya preparándolo, me ha servido tanto, caer en cuenta en tanto, aquí Pablo en esta mañana, como decimos en México, leyéndonos la cartilla. ¿Qué eso qué significa? Poniendo los puntos sobre las íes. Así de claro es, Ricardo, lo quieras entender o no, depende de ti cuál es tu estado, en qué estado quieres estar y si quieres crecer espiritualmente. Y Gálatas 6, verso 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembrare, y está hablando de ambos estados de pertenencia, si siembras en el espíritu y si siembras en la carne, eso segaremos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, escucha eso, vida eterna. Uy, Señor, gloria a Dios. Una vez más, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos, continúa diciendo Pablo aquí, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gloria a Dios. Y terminamos, una vez más, Pablo regresa a Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel, escucha esto, y con esto terminamos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Lo leo otra vez. Si el Espíritu de aquel, escucha eso, qué tremendo power, qué tremendo poder. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en nosotros, ¿cómo no nos va a levantar? Ese desierto, esa sequedad, ese estado de pertenencia de la carne, ¿cómo no nos va a levantar? Nos va a levantar y con milagros, con lo que hizo conmigo con la Coca-Cola y otras cosas más, tremendo, ¿no? Ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros y Él vivificará, va a vivificar, va a levantar nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y amados, yo creo que es un buen momento de tomar decisiones. Creo, al escuchar a Pablo esto, ¿no? Porque hemos estado muy valientones, ¿no? Yo sí quiero crecer espiritualmente, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero transformar, ya no quiero ser el mismo, yo quiero ser diferente. Este año, Señor, me lo has prometido, muy valientones. Y hoy nos está dando hasta por debajo de la quijada con este consejo de que qué estado estamos, en qué estado de pertenencia estamos. Y es un buen tiempo de tomar decisiones, porque la verdad, en la carne
somos bien carnalotes, muy carnalotes. Hasta en México nos decimos, hola carnal, ¿cómo estás mi carnal? ¿Qué hubo mi carnal? Hasta las mujeres, ¿cómo estás carnala? Mi querida carnala, ¿no? Está como eso, mero, como profético, muy raro en la carne, ¿no? Bueno, entonces, mis amados, ¿qué te parece si oramos? Tú, de lo que has escuchado en esta mañana, este consejo de Pablo, y Pablo está atento ahorita, ¿no? A ver, quiero ver esas decisiones en la que no os olvidéis, no os olvidéis, no os olvidéis. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tu sentido de pertenencia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, mi cuerpo es tuyo. Mi vida es tuya. Has pagado un tremendo alto precio y ya no me pertenezco a mí, sino me pertenezco a ti, Señor. A través de tu Espíritu Santo, te agradecemos en esta mañana cómo nos has redarguido, cómo nos has llevado perfectamente al punto en qué estado de pertenencia estamos. Y Señor, buen momento para tomar decisiones. Y no te voy a decir, Señor, wow, ya, ahora sí, ya cambiaré, echaré. No, hoy, una vez más, como Daniel, propongo en mi corazón que a partir de este momento, no de mañana, porque no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. A partir de este momento, Señor, tomo la determinación, Padre, de saber mi estado de pertenencia. Espíritu Santo, te pertenezco. Padre Celestial, Cristo, Espíritu Santo, les pertenezco. Gracias por ese alto precio que pagaron por mí, porque nadie lo haría. Y aquí estoy dispuesto a que toda esta situación de la carne, Señor, de mis deseos, de mis designios, de todo eso que está muy impregnado en mi mente y en mi corazón, hoy delante de ti renuncio, Padre, pero lo voy a llevar a cabo. Con hechos lo llevaré a cabo día con día, día con día, día con día. Algunas cosas serán inmediatas, rápidas, algunas irán un poco lentas, pero que se logre, Padre, que se logre, Señor, esos cambios trascendentales, porque obviamente, Padre, para este año, bajo este consejo que nos está dando Pablo en estas conferencias, yo quiero crecer espiritualmente. La verdad, sí quiero cambiar, sí quiero ser diferente, Señor. Aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras hacer, gloria a Dios. Y para las personas que están por primera vez y, o han estado entrando, pero no has hecho la oración para abrirle tu corazón al Señor, este es un buen momento. Padre, alcanza estos corazones, entrégale tu vida, no tengas temor y haz una oración conmigo en este momento. Tú que no conoces a Cristo, dile, Padre, en este momento te doy las gracias por esta oportunidad, por lo que he escuchado y también quiero cambiar. También quiero ser diferente. Ya me cansé de lo que soy. Aquí está mi vida, abro mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y me entrego a ti, Señor. Y a través del Espíritu Santo que entra en este momento, sea guiado, sea conducido, sea levantado, redarguido, disciplinado en su caso. Pero aquí estoy, Señor. Haz de mi vida lo que quieras hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y amén para todos, para todos. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Que esta palabra, como a mí, haya llegado. Y seguiremos siendo conducidos por el Espíritu Santo para ver qué otras conferencias nos tiene para ti y para mí. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda tarde, coman rico y
No pierdan de vista las transmisiones en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.